Pues buenas tardes. Como veis, la sesión va a ser grabada porque la vamos a utilizar para el informe técnico del proyecto y subir el vídeo a nuestro canal de YouTube, que ahora cuento quiénes somos. Entonces, empezamos la sesión. Queríamos dar la bienvenida a todas las que estáis conectadas, puntuales. Muchas gracias. Y nada, hoy deciros, os acompañamos Saúl, que aparece como el Enjambre sin Reina también, y yo, que soy Carmela, que también soy del Enjambre sin Reina. Formamos parte de un colectivo que trabaja para la transición ecosocial en Sevilla. Gestionamos diferentes proyectos agroecológicos como el Mercado Social La Rendija de Sevilla y un proyecto de agroecología escolar, ahora mismo con 4 centros escolares de la provincia de Sevilla. La sesión de hoy se enmarca en el proyecto Redes que Alimentan, que es un proyecto con el que estamos haciendo diferentes actividades para acercar los ODS a la ciudadanía. Entonces hemos hecho como un batiburrillo de actividades diferentes que tratan todas sobre agroecología, alimentación sostenible y saludable. Es un proyecto que está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y podemos dejaros la web por si queréis más información, porque estamos como a la mitad del proyecto, pero aún nos quedan algunas actividades. Entonces os podemos dejar el enlace ahora por el chat de la web para que estéis informadas de lo que estamos haciendo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues continuar con la línea que llevamos trabajando bastantes años sobre alimentación sostenible y saludable. Y lo que queremos continuar son haciendo webinar, contando con gente que está trabajando en estas temáticas, que cuentan con una trayectoria consolidada y que para nosotras son referentes, como es el caso de Nani Moré, que para nosotras la conocíamos de hace muchos años, no en persona, pero sí hemos visto muchos proyectos en los que ha trabajado y hemos consultado muchas de las publicaciones que ha editado, ¿no? Para nosotras era importante que una persona que tiene tanta experiencia contara qué es lo que está haciendo, cómo está trabajando, las cosas que le han funcionado, las que no, dónde encuentra ahí fricciones, porque, bueno, creemos que puede animarnos y no sé, siempre nos suele pasar que las cosas de por encima de Despeñaperros para arriba parece que funcionan mejor que aquí, en Andalucía. Entonces, bueno, la idea es coger ideas y ver si podemos replicar aquí cositas. Nani, bueno, tiene un currículum bastante extenso. Yo te voy a decir una breve introducción, pero Nani, tú ahora te presentas como tú quieras. Eh, para nosotras lo importante, lo que nos llegó a ella fue que es impulsora de la Red Chef 2030, que es una red formada por cocineros y cocineras de colectividades, que también nos encanta, ¿no? Esta palabra. Porque, bueno, ven la alimentación desde otra manera, no solo por el beneficio económico, sino buscando salud y sostenibilidad. Entonces a nosotros nos pareció muy revelador. Y también pertenece a Menjadors Ecologics, que es la asociación que realiza también asesoría para las colectividades, para que se coma rico. Entonces, nada, Nani va a tener una hora para poder contarnos un poco lo que ella quiera, básicamente, lo que vea más interesante. Y su propuesta es que podáis interrumpirla. Podéis utilizar el chat y también levantar la mano y vamos a estar atentas, Saúl y yo, para daros la palabra. Vamos muy bien de tiempo, tenemos una hora y algo, o sea que tranquilamente podéis parar cuando algo no quede claro o queráis más información o simplemente, bueno, aportar algo, ¿vale? Entonces, nada, si os parece, le damos paso a Nani y luego si se ha quedado algo en el tintero, pues también podemos recuperarlo porque tendremos tiempo al final, ¿vale? Pues sin más, Nani, te dejamos que empieces con tu parte y puedes compartir la pantalla cuando quieras. Gracias. Vale, ahora me estaba quitando el silenciador del micro. A ver, la voy a compartir y desde aquí. Ahora se ve completa, ¿verdad? ¿Se ve bien? Se ve perfecta. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por invitarme. Yo para poneros un poco en contexto os explico, yo soy hija de agricultores cerca de Barcelona. Yo he vivido siempre en la huerta, he tenido este privilegio, lo digo porque hoy en día realmente es un privilegio. Yo cuando era pequeña lo vivía como un sacrificio porque mis padres tenían una vida muy distinta a las personas que yo conocía de la ciudad.
pero ahora desde otra perspectiva veo que he tenido, pues eso, ¿no? Un privilegio y algo que me ha hecho tener los valores como persona y como profesional en el trabajo que hago y de la manera que decido las cosas en mi vida, ¿no? Entonces, también la elección de ser cocinera, ¿no? De ser chef, es la que me permitió no continuar el trabajo de mi familia en el campo, pero sí continuarlo en otro formato que es dándole valor desde la cocina. Y es muy importante, tanto cuando cocinamos en casa como cuando cocinamos en el colegio, antes de cualquier cosa, o sea, antes de pensar lo que vamos a cocinar, es pensar dónde lo vamos a comprar, ¿no? Porque eso también es muy determinante y lo vamos a ver un poco con la presentación que os he preparado hoy. Entonces, bueno, pues sobre todo lo que queremos es poder revisar qué estrategias son las que podemos hacer para comer más saludable en casa y en el colegio, bueno, en la escuela, porque tiene que ser en los dos sitios. No tiene ningún sentido que concentremos mucho la fuerza en hacer un cambio en un lugar y no lo hagamos en el otro. En casa probablemente, si las personas que estamos hoy aquí, lo que somos familia, en casa depende de nosotras y en el colegio luego si vamos a ver cuál es el escenario y tomando un poco la palabra, ¿no? De lo que comentabas a nivel de Andalucía. Imaginaros, cuando yo empecé en las colectividades, había un proyecto que era de referencia en Andalucía, que nos inspiró a muchas personas y ahora las referencias están reubicadas en otros lugares y quizás el tema es que no deberíamos de tener referencias, sino un modelo que se implementara en todas las comunidades autónomas, ¿no? Me gustaría primero enseñaros un poco a nivel profesional dónde estamos trabajando desde Menjadors Ecològics, desde la entidad en la que trabajo. Somos un equipo de 6 personas y de las 6 personas, 4 somos chef. ¿Y por qué es importante que en el equipo a nivel técnico estemos principalmente siendo personas, cocineros o cocineras, personas del equipo? Pues porque si queremos ayudar a las cocinas de colectividad, es muy importante conocer el escenario y todo lo que pasa en ese lugar, desde cómo es el espacio de la cocina, cómo se desarrolla la gestión y luego cómo se tiene que hacer la unión entre la producción y lo que pasa en el comedor, ¿no? Que es todo el trabajo que tiene que hacer la cocina. Nosotros ahora mismo estamos trabajando en 3 comunidades autónomas y son bastante dispares, ¿no? O sea, estamos trabajando en ecocomedores de Canarias, que ya la propia organización de 7 islas es un proyecto impulsado por el Gobierno de Canarias, donde tenemos 4 mesas técnicas. Nosotros asumimos la de alimentación, hay también producción, logística y sensibilización, y lo que hacemos las personas técnicas es asesorar a los más de 170 colegios que son de la Consejería de Educación y, por tanto, las personas que trabajan en cocina, los cocineros y cocineras son funcionarios, poderlos ayudar en lo que es la configuración del menú, en elaborar las fichas técnicas y, sobre todo, potenciar el consumo de verduras y frutas, que es lo que más se produce en las Islas Canarias. El proyecto Hortacuina es un proyecto también muy interesante que impulsó CERAI, que es una organización que trabaja en España, pero este proyecto empezó en Valencia y este proyecto lo que hace es ayudar a los agricultores y agricultoras que estaban trabajando en ecológico en poderse juntar, crear un punto logístico y poder abastecer a colegios, colegios que pueden ser de empresas muy pequeñas que pueden tener un colegio o empresas mucho más grandes que pueden tener 40 colegios. Y esta unión que parece tan sencilla de los que producen y los que consumen, y es como si fuera un matrimonio tan fácil como presentarlos que se casaran y que ya tuvieran una relación de por vida, pues como vemos como los propios matrimonios, pues en realidad es muy compleja y no es tan fácil. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que trabajar con las dos partes para irse entendiendo, pero sobre todo la parte que tiene que hacer más esfuerzo es la parte consumidora, que da igual que hablemos de una cocina de colectividad o hablemos de casa. Los consumidores estamos acostumbrados a pensar qué es lo que queremos, no qué es lo que hay. Hoy me apetece cenar, ¿no? Y entonces voy y compro lo que me apetece cenar.
no hago el ejercicio primero de qué es lo que hay. Y nosotros lo que más hacemos en cualquiera de estos territorios es primero trabajar en qué es lo que hay, ¿no? O sea, nosotros sabemos que cada día tenemos que dar de comer a tantos niños con unas frecuencias que luego hablaremos, ¿no? Que establece el ahora Real Decreto. Pero eso es solo como si fuera un cuadro, el marco de ese cuadro. El contenido lo vamos a poner en función del territorio. Por ejemplo, en Canarias es muy común comer berros porque los comen con el potaje. Y en cambio en Valencia o en Cataluña damos berros y bueno, primero que ya los agricultores no cultivan porque la gente no los come. Pero es que además, si los tendríamos que darle a los agricultores para que los cultivaran, pero luego no tendríamos platos a nivel de gastronomía de estos territorios para poderlos dar y ofrecer, ¿no? Entonces, para seguir el hilo, pues esto que os decía, en Horta Cuina se ha hecho este trabajo y es un trabajo muy complejo, ¿no? De poder conseguir que puedan trabajar conjuntamente, pero cada año está creciendo en volumen los colegios que quieren participar en este programa porque ven la oportunidad de poder generar esa economía circular, esa sostenibilidad y esa coherencia de ya que vamos a comer verduras y frutas que principalmente sean de la Comunidad Valenciana. Y luego el proyecto donde estamos también, que es en Osona, es aquí en la Cataluña Central, ¿vale? Es en Osona y en Garrocha, que son dos comarcas donde los consejos comarcales hicieron licitaciones donde establecieron que una serie de alimentos tienen que ser de su propia comarca, que eso es muy interesante, es decir, hemos conseguido que las producciones porque es una zona muy cárnica, ¿no? Que donde se hace yogur, ternera, cerdo, pollo, queso fresco, huevos, que todos estos alimentos sean de la propia comarca. Entonces eso genera una economía circular que revierte en la zona y hace que se puedan promover producciones que sean ecológicas o extensivas y no intensivas, que son las que están causando también todo el mal ambiental de la zona. Además, hay muchos alimentos ecológicos. Bueno, pues este proyecto también es muy interesante, sobre todo porque viene de una licitación. Ya no es una voluntad entre empresas y cocinas, sino es una licitación que obliga que las reglas del juego tienen que ser así. Pensar que si en España las licitaciones cambiaran, tendríamos otro modelo realmente mucho mejor para todos, para los colegios no solo, sino también para lo que es el alcance que tendríamos todos para comprar ese tipo de alimentos. Entonces aquí tenéis un breve resumen de qué es lo que se está trabajando aquí, donde, como podéis ver, en Osona son todos estos alimentos que os he dicho. En el caso de Canarias y Valencia, ¿por qué estamos con la fruta, la verdura y la patata? Porque es lo que se produce en estas comunidades autónomas. También es muy interesante ver cómo realmente España es un país productor que puede producir prácticamente el 100% de su dieta mediterránea, pero luego hay comunidades autónomas que tienen más diversidad de alimentos. Por ejemplo, Cataluña y Navarra son las dos comunidades autónomas que más diversidad de alimentos tienen como en capacidad productiva por los terrenos que tienen de mar, montaña, lo que fuera y tal, y en cambio hay otros donde pues quizás solo hay frutas, verduras y papa, ¿no? Principalmente, que es lo que hay en estos, o si nos vamos a Galicia también encontramos mucha producción de proteína animal y poca, es decir, que no siempre la idea de la proximidad no siempre es posible, pero sí que hay una proximidad que es lo más cercano posible o la coherencia de que como mínimo se produzca en nuestro país o se pueda producir en nuestro país, ¿vale? Entonces, nuestro trabajo sobre todo en estos proyectos es conseguir promover siempre el consumo de hortalizas y de legumbres. ¿Y por qué? Porque es lo que menos consumimos como población en casa y es lo que menos consumimos también ¿no? Por repetición en los colegios. Pensar que si la media o sea, la media recomendada de colegios en consumo de verduras, bueno, hortalizas, sería entre 80 y 100 gramos, nosotros cuando llegamos a trabajar con un colegio nos encontramos que la media de consumo en hortalizas es de 28 gramos. Es decir, estamos consumiendo en peso, en volumen, un cuarto de lo que deberíamos consumir según recomendaciones.
Si vamos a las estadísticas del hogar, vemos que cuando sale el listado de los grupos de alimentos, pues siempre el primero es el pan y dulces o carne, y en la cuarta posición siempre están, perdón, en la 14 posición están las hortalizas y las verduras. Entonces, cuando vamos a las legumbres es un poco lo mismo. La media en las comunidades autónomas de consumo de legumbres es de 1,2, es decir, si la recomendación es de 4 a 5 legumbres a la semana en primero o segundo plato, de lunes a domingo, nos encontramos que la media es de 1,2, quiere decir que solo alcanzamos un 20% de esa recomendación. Y el tema no es solo lo que no llegamos a alcanzar en hortalizas y legumbres, es qué ponemos cuando no consumimos estos alimentos, ¿no? ¿Qué es lo que ocupa el plato, como vamos a ver luego? Entonces, esta es una estadística que se hizo en Canarias, pero veis, a nivel de posicionamiento, siempre estamos, en cualquier comunidad autónoma puede haber una pequeña diferencia y tal, pero al final es una media española. Como veis aquí, las hortalizas y las verduras, esta es la recomendación y esta es el cumplimiento. Si vamos a legumbres, todavía suspendemos más, ¿vale? Y a pescado también. El pescado es algo que, bueno, a nosotros nos cuesta más recomendarlo porque también somos conscientes de la dificultad de cómo está el mar y de acceder a pescados que no tengan, pues, mercurio, que por el tema microplásticos. Entonces, nosotros sobre todo donde estamos, que no quiere decir que no lo podamos trabajar, ¿eh? Pero nuestro trabajo principalmente se centra en potenciar el consumo de las verduras y hortalizas y de las legumbres. Cuando veis aquí, por ejemplo, pues lo que os comentaba, ¿no? Que si pues dulces, comida rápida, embutidos, bueno, pues hay una tendencia importante en consumir mucho más lo que no deberíamos y dejar lo que sería habitual lo hemos dejado en ocasional y al revés, ¿no? Entonces, ese cambio de frecuencias hace que nuestra alimentación sea poco saludable y sostenible y que hay que hacer un pequeño esfuerzo para ir cambiando. Uy, aquí. Entonces, ahora sí que tenemos la oportunidad, porque gracias a la aprobación del Real Decreto, que este Real Decreto se aprobó el año pasado y ha entrado ahora en vigor, y ha permitido que volvamos a hablar otra vez de la alimentación y de la estructura del menú, que vamos a ver luego por grupos de alimentos, porque es un ejercicio interesante que pensemos qué es lo que hemos comido hoy, pero no tanto como que yo os diga que he comido macarrones boloñesa, sino que yo he comido una pasta refinada y una carne roja. Y vamos a hacer un poco ese ejercicio hoy de dejar de ver solo las opciones gastronómicas, sino de verlo como de estructura, ¿no? Que sería como hoy tengo un festivo y mañana un día laboral. Entonces es verlo en estructura, ¿vale? Entonces aquí lo que exponemos es un dato que sería como en nuestra vida cuántas ingestas, ¿no? haríamos en total para empezar a ver que quizá esto no es tanto como algo de ocio, de diversión, sino que es algo que nos lo tenemos que tomar a otro nivel, porque comer puede ser un disfrute, pero también es una necesidad vital y esa parte de enfoque que no quiere decir que comer saludable, y eso quiero hacer un destacado, ¿no? Comer saludable no es ni aburrido, ni malo, ni es un sobreesfuerzo. Se trata de darle la vuelta, o sea, nosotros también como equipo lo que hemos hecho es evolucionar mucho en hacer opciones gastronómicas para que los niños disfruten de comer verdura, porque el reto es ese, o sea, de nada sirve comprar ecológico, local, cocinarlo con la técnica más saludable del mundo si ese plato llega al comedor y no se come. Entonces aquí el gran reto es cómo seducir a paladares perdidos o distorsionados por un exceso de sal, de azúcar o de potenciadores de sabor, ¿no? Y ofrecerles algo que es mucho más de sabor natural o de colores que quizá no son los que están acostumbrados, porque ya veremos que no solo las hortalizas son verdes, que hay muchos colores, y que los colores también son pistas a nivel nutricional, pero eso lo iremos viendo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que os estamos mostrando? Os estamos mostrando que sí, es verdad, el comedor
es muy importante, juega un papel en lo que es la generación de hábitos alimentarios, pero al final significa un 29% de la alimentación de un niño en un curso escolar. Entonces, si yo como madre tengo una preferencia, ¿no? Y en casa practicamos una alimentación saludable y sostenible y en el colegio no, bueno, aquí tengo la tranquilidad de saber que en el colegio en realidad significa un 29% de lo que va a comer. Quiere decir que el peso de casa es muchísimo más importante. Pero que si en el colegio quieren hacer cambios hacia una alimentación más saludable y sostenible y en casa nos está trabajando en esa línea, es mucho más difícil accionar ese 29% porque no está el hábito alimentario. Pensar que nosotros, por ejemplo, me decían en escuelas infantiles, ¿no? 0 o 3 años, decían, es que en realidad hay veces que ponemos el brócoli por primera vez y casi los niños tienen que verlo para empezarlo a conocer porque no lo habían ni visto. Y luego la siguiente vez lo ven y lo quieren probar. O sea, que a veces Ujú. las pruebas que hacemos en el comedor, que siempre decimos una cosa para no ser aceptada, para decir esto no me gusta, tenemos que probarlo 10 veces, 10 veces porque tiene que ver en ver ese alimento quizá por primera vez o probar esa opción gastronómica por primera vez, tiene que ver en los estados de ánimo, es multifactorial, ¿no? En con qué y en qué momento me lo estoy comiendo. Entonces, si el factor de no tener el hábito en casa está muy presente en el comedor, la barrera es mucho mayor. Entonces, no, y tampoco se trata ni de culpas ni de tal, no sé qué, sino es identificar realmente que esto, si fuera una balanza y la trabajáramos de manera equilibrada, am, los avances se podrían hacer de una manera mucho, mucho más interesante, ¿no? Nani, Yo, si perdona. alguien. Ah, sí, Sí, dime, mira, dime. hay una mano levantada de Desiree y hay una pregunta en el chat. ¿Te Sí, parece dime. que, Nani, o sea, Desiree, si quieres tú, has levantado la mano? Sí, yo era porque veo que Nani también pone un poco el foco, ¿no? Que si en casa no se está trabajando en ese sentido, luego desde el comedor es más complejo. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, que hablo como madre, aunque trabajo en la Fundación Acción contra el Hambre, ahora mismo estoy hablando como madre, la dificultad con la que me encuentro, y de hecho no pongo a mi hijo en el comedor, a pesar de que me supone un esfuerzo muy grande a nivel de conciliación, no porque suponga, porque yo sé que supone más lo que yo le doy en casa que en el comedor, pero la dificultad está que si en el comedor le van a ofrecer esos sabores ultra palatables y demás, luego cuando llegue a mi casa yo le doy el brócoli, o sea, la situación es la contraria, ¿sabes? Entonces me dice el brócoli para ti porque yo me he comido en el comedor las albóndigas con salsa de a la jardinera, ¿sabes? Entonces, claro, yo, por ejemplo, en mi caso, lo que me encuentro es la situación contraria, que yo en casa tiendo a, intento y todo, y veo que como en el comedor no es posible, porque, bueno, es complejo cambiar un sistema entero, la verdad, aunque estamos ahí luchando por todo lo que se pueda, pero me encuentro con esa dificultad. O sea, que para mí estos datos que tú pones aquí, Nani, que es verdad. O sea, no veo solo el dato de que, oye, quédate con que en casa es el 70%, ¿no? Sino que me quedo con la dificultad de que ese porcentaje pueda disminuir o dificultar lo que se está haciendo desde casa porque en los comedores no se está, no sé si me explico, Sí, ¿sabes? sí, No te se está. explicas, o sea, te explicas perfectamente. Está claro que una cosa son los datos y la otra es la vida, ¿no? Eso está clarísimo. Entonces, tienes toda la razón, pero aún y así, la realidad es que la mayoría de las personas, a ver, nosotros somos los primeros que defendemos que cualquier servicio público, o sea, cualquier comedor de los colegios públicos, debería ser la excelencia de servicio porque es un servicio público, ¿no? Igual que queremos a nivel pedagógico, pues un colegio, ¿no? Que ofrezca pues, un proyecto que sea interesante, acorde, ¿no? Con las necesidades, ¿no? Que se tienen que, o sea, con una educación de calidad, también la alimentación debería ser igual. Tanto la alimentación que se ofrece como el espacio del tiempo de comedor, como las personas que están atendiendo en ese tiempo, porque al final es todo, o sea, es todo el pack, ¿no? Porque no es solo
que nos preocupe que dan varitas de pescado y queramos un pescado, ¿no? Un pescado, en función de donde estemos, del mar Atlántico, del Mediterráneo, que sea y tal. No es solo ese pescado, sino es cómo se va a cocinar, cómo va a ser el tiempo de comedor. Hay comedores que son ruidosos, o sea, súper ruidosos. Hay comedores donde hay unas ratios que no se pueden atender de manera correcta, ¿no? A las necesidades de los niños o niñas. O sea, es en un conjunto que queremos esa calidad. Pero es verdad que se han dejado, y sobre todo en el caso de Andalucía, los comedores a un nivel, y que yo os digo, que ya no se trata para mí de cocina in situ, transportada, porque también a veces hay familias que valoran mucho que su cocina es in situ y al final es la misma que la transportada, pero la hacen en el colegio. O sea, que al final no es tanto el modelo, sino que es verdad que por la parte pública ha habido un abandono muy grande de cuidar esos espacios, cuidarlos a todos los niveles, de lo que he dicho, del escenario, de las personas, de los alimentos, de todo, de las elaboraciones que se hacen, pero incluso, pues eso, familias que desde el principio han querido dar a su hijo un yogur sin azúcar y el niño o la niña se queda en el comedor, prueba el yogur azucarado, le viene un subidón y luego cuando va a su casa ya nunca más quiere el yogur natural. Y lo digo a broma porque es que es una cosa muy seria, porque al final dices, oye, estás promoviendo tú la salud en casa y todo eso es así. Eso no es correcto. Pero a pesar de esto, la gran mayoría, y aquí sí que vuelvo a los datos, nos dicen que en casa están haciendo esa misma alimentación del colegio o a veces peor. Y también tiene que ver, si vemos un poco el histórico de las luchas, de las reivindicaciones que ha habido en España en relación a la calidad de los comedores escolares, esas demandas ya no están. O sea, no sé si es por un cambio a nivel generacional de familias, si porque pues, estamos poniendo el foco en otros temas, no lo sé, pero en general nos dicen que ahora mismo en los colegios hay menos participación familiar, no sé si sentís vosotras ese pulso, ¿no? O sea, que las AFAs y las AMPAs sienten que tienen menos participación de familias, pero que sí que en general, por diversidad de razones, nos encontramos incluso familias que prefieren que en el comedor se den alimentación, en comedores que son saludables, se vuelva un poco a ciertos alimentos que de por sí son más aceptados porque no quieren vivir fases de cambio. Entonces, mientras se sean minorías es mucho más difícil que eso cambie y mientras haya una irresponsabilidad por parte de la administración pública. Vamos a ver también si el Real Decreto, que ha hecho un marco, ¿no?, de trabajo a nivel regulatorio, hace que tanto ahora en un año vienen elecciones municipales, también ha habido autonómicas, ¿no? A ver si hay un despliegue por parte de ciertas administraciones que tienen las competencias de estos servicios, porque aparte de poner el Real Decreto, ¿no?, como obligado cumplimiento, pues quieran mejorar esas calidades. Pero eso es muy complicado. Es muy complicado porque es el trabajo al que nos dedicamos y vemos que hay poca demanda por la parte del pública, ¿no? Entonces, y conocemos las alternativas que se han creado en Andalucía, ¿no?, en un momento dado de comedores fuera de los comedores, o sea, que también ha habido como muchas alternativas que han tenido que hacer las familias, como esas malabares que dices tú, ¿no?, para evitar que se quede en el comedor, y ahí poco tenemos que hacer, ¿no? Pero es verdad que no tiene una solución fácil. Vale, y Nani, con respecto a, yo creo que a la diapositiva anterior hay una pregunta en el chat que dice, ¿hay una recomendación de consumir un mínimo de refrescos? ¿Qué significa que se ha cumplido la recomendación en refrescos en concreto? Que no sé, como que no ha No, entendido sí, a ver, aquí, yo lo de los zumos no he dicho nada porque nosotros en los comedores escolares no servimos zumos, por suerte, y además tampoco lo recomendamos para lo que sería, o sea, siempre mejor comerte una pieza de fruta que beberte un zumo, ¿no?, a todos los niveles, pero es porque en esta estadística lo que está diciendo es que la recomendación que me imagino, y aquí podríamos consultar el estudio, ¿vale?, que yo luego os pasaré la presentación y hay enlaces que los podéis clicar para ir a buscar el detalle de la información que sale aquí solo resumida.
Me imagino que si la recomendación es beber dos, perdón, pues entonces habrán dejado, por eso saldrá ese dato. Pero yo no me fijaría mucho porque es algo que tampoco nosotros no ni promovemos, ¿vale? Entonces, a modo de resumen, ¿qué es lo que va a fijar el Real Decreto para los comedores escolares? Y aquí sí que puede haber un pequeño cambio de mejora, porque pensar que había mucha disparidad. En Cataluña teníamos una recomendación, por ejemplo, de 2 proteínas vegetales a la semana, que quiere decir que esos 2 días a la semana, y era recomendación, no obligado cumplimiento, 2 días a la semana no se servían proteínas animales y la fuente de proteína era legumbre. Por ejemplo, en Extremadura no se hacía y en Baleares estaba prohibido. Entonces, ¿qué sentido tenía tener tanta disparidad en un mismo país, ¿no? Si al final todos en recomendación deberíamos promover la dieta mediterránea, ¿no? Entonces, como mínimo, este marco regulatorio nos pone en un mínimo por igual y lo que entra es este 5% del presupuesto, que esto vamos a ver cómo se controla, que al final en resumen sería como que 2 platos al mes son en ecológico. A nosotros nos parece poco, pero bueno, como mínimo hay un mínimo. Luego hay una parte de producto fresco que va de la mano con la temporada, que es que el 45% de las hortalizas y de las frutas tienen que ser de temporada, y hay una parte de compromiso con el territorio por la parte esta de producto fresco o de temporada, que también hay que ver cómo luego se va a aplicar, ¿no? Sí que es verdad que, aparte de esta unificación, no solo aborda, entendiendo que no es solo un comedor, sino que luego nos encontrábamos en institutos o en sitios donde había o cantinas o máquinas expendedoras, donde también nos encontrábamos una serie de alimentos que nada nos parecían en esta línea del saludable y sostenible. Y aquí también, pues, esto se ha regulado. Y en lo que es en el grupo de alimentos, ¿no? Que es lo que os decía, de pensar más en las frecuencias de lo que comemos, de lo que no, que tal, sí que establece, sobre todo si pensamos en primeros platos, que es qué vamos a comer de primer plato, hay de 1 a 2 raciones de hortalizas, de 1 a 2 de legumbres, una de arroz o una de pasta. A mí, por ejemplo, una cosa que siempre me ha sorprendido de trabajar en la colectividad es que a nosotros solo nos permiten poner un arroz a la semana, porque dicen que el arroz tiene mucho arsénico, pero a las familias nunca nadie les dice esto en consulta pediátrica. Entonces dices, bueno, los que no se quedan en el comedor igual van de arsénico hasta arriba y no lo saben porque nadie les ha dicho nada a las familias. Es como nosotros nos obligan a poner la sal iodada y seguro que a vosotras como familias nunca os lo ha dicho nadie. Entonces, digo, si cogiéramos a un niño o una niña que se ha quedado durante todo el tiempo escolar en el comedor y le hiciéramos una analítica a los 13 años, tendría bien de yodo y tendría bajo en arsénico, y el que nos ha quedado, como a la familia no le ha llegado la información, entonces es una cosa que no acabo de entender, el por qué hay tanta insistencia en la colectividad en sí misma con esas frecuencias que están muy bien, ¿no? Porque son interesantes, porque ayudan a equilibrar y a disponer de información que es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, pensar en las hortalizas, cada vez se reduce se amplía la edad. Cuando yo empecé hace años, las acelgas, las espinacas y la borraja se podía introducir a partir de los 3 años en cierta cantidad por un tema de nitratos, y ahora cada vez se está ampliando más la franja de edad, es decir, se da más tarde. Entonces, todas esas informaciones que son tan importantes, insisto, deberían estar al alcance de las familias también, porque si hemos dicho que hay un tanto por ciento, ¿no?, de peso muy importante en las ingestas en casa, ¿por qué se nos regula a nosotros y se nos dicen todas estas cosas y no se le dice a las familias? Luego, con el tema del pescado, igual, a nosotros se nos insiste mucho, el atún no se puede dar hasta los 5 años por el tema del mercurio. Luego están todos los otros pescados tipo cazón y todos estos que son pescados grandes, ¿no?, que acumulan mucho mercurio. También cada vez
se tarda más en edad, ¿no?, a hacer esa introducción en la colectividad, pero en casa también otra vez lo mismo, ¿no? Entonces, el Real Decreto, en segundos platos, dice que de 1 a 3 raciones de pescado. Yo creo que será muy difícil ver en los colegios que pongan de 2 a 3 veces de pescado, porque no tenemos tantas opciones de pescado interesante para poner en el comedor escolar. De huevos de 1 a 2, proteína vegetal de 1 a 5, que si en un colegio pones 5 días de proteína vegetal, te echan las familias al día siguiente y los niños también, ¿no? Pero bueno, deja ese abanico. Y luego hay restricciones con el tema de la carne, porque sí que es verdad que había bastantes comedores que tenían, por ejemplo, una carne roja a la semana, que roja es ternera, cordero, cerdo, que hay familias que se creen que el cerdo es carne blanca, pero no, no, eso es carne roja. Entonces, tener la carne roja cada 2 semanas, y sí que es verdad que podemos poner la carne blanca, que sería pavo principalmente o pollo, una vez a la semana. La carne procesada es máximo 2 raciones al mes, que al final procesada es pues la carne picada, que sería salchichas, boloñesa o ese tipo de carne. Así que al final lo que se está evitando es no la carne en sí misma, sino todos los añadidos que se ponen en esa carne, que a veces puede llegar a tener un tanto por ciento elevado de soja en lugar de carne en sí misma, ¿no? Entonces, estas frecuencias o esta manera de pensar así también nos puede servir para pensar luego, como vamos a ver, en el equilibrio de lo que hacemos luego en casa. En guarniciones, sí que es pensar que una de las cosas que más nos cuesta en los colegios es que los niños y niñas coman ensalada. O sea, nos cuesta horrores. Y tiene una razón de ser. Si en casa habitualmente ponemos una ensalada en la mesa para picar, o porque nosotros los adultos la comemos, quizá los niños al principio comerán poca, porque la apetencia de comer crudo normalmente dicen que florece mucho más a partir de los 4 o 5 años, que cuando somos muy pequeños el crudo, por tanto el frío, el fresco no nos apetece igual, necesitamos comer más alimentos que estén como a la temperatura corporal, porque tenemos esa conexión, ¿no?, como si dijéramos materna, pero las ensaladas es algo que nos cuesta muchísimo. Podemos poner, o sea, nos recomiendan de 3 a 4 veces a semana, que pensar que al final lo que hacemos es poner muy poquita ensalada para generar ese hábito e intentar que no parezca un florero, que sea una ensalada pues que esté allí presente, poquita, variada, diversa, jugar con diferentes, ahora lo hablaremos luego, combinaciones que son distintas. Las ensaladas no son solo lechuga, maíz de lata, ¿no?, olivas, muchas veces zanahoria de lata, que parecen las ensaladas del iceberg con la lata. Abrimos latas de lo que sea y la mezclamos con el iceberg. No, es que la ensalada puede ser una ensalada de col y le podemos poner calabaza rallada. O sea, la ensalada al final es comer un alimento en crudo. Cualquiera de los alimentos que podemos tener de hortalizas o verduras en crudo pueden ir a una ensalada. Y es mejor ir probando diferentes opciones de ensalada. Nosotros a veces cogemos la calabaza que hemos tenido de la crema del lunes y la manzana que hemos dado de postre el martes, y el miércoles hacemos una ensalada con calabaza y manzana. O sea que tampoco hay que inventar la sopa de ajo. Lo que hay que hacer es a veces coger los propios alimentos que ya tenemos y pensar en reubicarlos de maneras distintas, para también decir, ostras, ¿sabes qué me gusta más la calabaza cruda que cocinada? Porque a veces decimos, esto no me gusta, pero igual no me gusta de la manera que lo he probado. Igual me gusta a cuadraditos hecha al horno y me gusta menos triturada y hervida, ¿no? O sea, es darle también la oportunidad a probar diferentes variedades, ¿no? Y aquí es donde jugamos muchas veces aquí dice, por ejemplo, que pues podemos poner en guarniciones patatas, legumbres, hortalizas, y aquí nosotros vemos un campo de experimentación. ¿Qué hacemos cuando llegamos a un colegio donde habitualmente no se han servido variedades de verduras y siempre tienen como la de sota caballo rey, ¿no? Pues, ostras, si queremos poner col lombarda, pues quizá tiene más sentido
poner un poco de tiritas de col lombarda en una ensalada para que empiecen a ver ese color lila y para que empiecen a probarla y hablar de ella y luego algún día igual acabará en un primer plato, o ponerla un poco cocinada de guarnición, porque las guarniciones para nosotros son como cartas de presentación para empezar a introducir algo que sabemos que si lo pusiéramos de plato principal y con una gran cantidad, pues no sería aceptado. Y lo que decíamos, ¿de qué serviría haber comprado al agricultor si no le vamos a comprar más, ¿no? Trabajar tanto en cocina, que es mucho trabajo de elaboración, si luego al final no se come. Entonces, esos son para nosotros pequeños campos de experimentación y de presentación de nuevas propuestas, ¿no? La fruta sí que es algo que por suerte pues, tiene buena aceptación, y además si tenemos la suerte muchas veces de poderla servir en ecológico, que es más sabrosa. Y luego los lácteos, que se recomienda, ¿no? Que sean sin azúcar, y aquí sí que también, pues lo que comentábamos, ¿no? Generamos el hábito en casa y en el colegio no, o incluso nosotros hemos visto ahora muchos comentarios en redes a raíz del Real Decreto donde las familias piensan que, bueno, que es como casi un súper sacrificio a los pobres niños darles el yogur sin azúcar, como si les fuera la vida por no tener esa dosis de azúcar, ¿no? Cuando hay que hacer un cambio de chip. El yogur rico, el yogur cremoso, el yogur que realmente es un yogur, ¿no? Que no es el industrial, tal, ese yogur ya tiene un campo ganado que es en textura, en sabor y en todo, que muchas veces no tiene esa necesidad del añadido. La industria alimentaria nos ha acostumbrado a las dosis de azúcar, de sal y de potenciadores de gusto, de sabor, porque lo que nos sirve no es un alimento vivo. Y entonces lo tienen que disfrazar. Pero cuando los alimentos son vivos, muchas veces no necesitan ese disfraz, sino que lo que necesitan es una combinación, ¿no? Y luego otra cosa que sí que también es importante, pensar que hay comedores donde servían vasos de leche, a veces pues bebidas azucaradas o cosas así, y aquí nos han fijado pues el tema del agua como bebida única, ¿no? El aceite de oliva y luego el pan, que bueno, como mínimo pues hay una presencia de integral. Sí que es verdad que los integrales cuestan, pero también porque el pan integral o el arroz y la pasta cuesta de que sea aceptado. Primero, en cocina muchas veces nos pensamos que, bueno, es que da igual que sea un Real Decreto o una dietista nutricionista. Si yo como cocinera nadie me ha enseñado a utilizar el arroz integral, es probable que lo deje o crudo o pasado, porque a mí nadie me ha enseñado a cocinarlo. En casa normalmente no se come. Entonces, imaginaros, eso es una cosa que pasa en todos los sitios. Yo conocí a un médico coreano que me decía, no, es que en Corea ha aumentado mucho la obesidad porque han pasado de servir arroz integral a servirlo blanco. Teníamos la costumbre como país de comer arroz integral. El arroz integral, como lo vas masticando, es un arroz que te llena más, porque lo comes de manera más lenta, y al tener la parte integral, la sensación, la saciedad, ¿no? O sea, es como que te llena más. Entonces, te cambiamos al arroz blanco porque, bueno, pues hubo una promoción, un tal, no sé qué, y notaron que las estadísticas de obesidad subían exponencialmente. Cuando volvieron a poner el arroz integral, y estamos hablando de una generación, decían que si los niños no eran rumiantes, que por qué tenían que masticar tanto, que el arroz integral les cansaba de comer, ¿no? Que les agotaba. Entonces, imaginaros qué cosas, o sea, cómo podemos cambiar una tradición, ¿no? Algo de tantos años, solo en una generación, por un interés y todo lo que perdemos, ¿no? Entonces, en realidad el integral es verdad que, hombre, si vamos a hacer una paella, yo no os voy a decir de hacerla de arroz integral, pero es que el arroz integral con salsa de tomate es que no es el integral tampoco marrón que se comía hace años, ni ese que se tardaba una hora en hacer. Ahora es muy distinto y vale la pena realmente, o hay pastas integrales en las que comerlo con una salsa de calabaza, te comes unos macarrones integrales, es que ni te enteras, ¿no? Entonces, tampoco significa un esfuerzo, pero sí que es interesante también en casa hacer el ejercicio y irlo incorporando, ¿no? Entonces, vamos ya ahora a ver opciones gastronómicas. Este es un ejemplo de platos de una semana, ¿vale? De un menú semanal, donde este es un menú canario, ya lo veis, ya solo por el potaje ya hay unas pistas aquí de que este menú. Luego hay platos
que se pueden comer, o sea, igual el arroz con huevo duro y plátano podría ser lo que conocemos normalmente como arroz a la cubana, ¿no? Pero yo lo que quiero que veáis más allá de las propuestas gastronómicas es que empecemos a hacer el ejercicio de mirarlo como estructura de menú. Es decir, ¿qué es lo que estoy comiendo? Pensar que esto es como, cuando nosotros vamos a hacer un menú para un colegio, es como, ¿qué hemos dicho? Arroz una vez a la semana. Si empiezo el lunes poniendo arroz, quiere decir que en toda la semana ya no voy a poder poner ningún plato más de arroz. Yo os pregunto, ¿vosotros en casa contáis, por ejemplo, cuántas veces coméis arroz? O sea, ¿le habéis puesto alguna vez el foco o la importancia de decir, ostras, mira, que comimos el lunes arroz con tomate y el viernes paella? Ya este fin de semana no vamos a comer arroz. ¿Habéis pensado alguna vez en el arsénico que tiene el arroz, entendiendo que tenéis hijos en edad escolar? ¿Me podéis decir alguien vuestra opinión o vuestra experiencia? No hace falta que levantéis la mano. Si alguna quiere responder, puede hacerlo directamente si a viva voz. Vale, pues yo sigo. Entonces, Vamos, Nani, yo lo dudo, sí, te digo. Dudo vale, que nos planteemos esto porque, vamos, en la tienda en concreto, no, que hablamos mucho de alimentación, ¿no? Esto no se tiene en cuenta. O sea, pensamos que, no sé, como que dejamos estas cosas cuando vas a comprar y ya estás en una tienda en ecológico en concreto, piensas que no te va a pasar nada, ¿sabes? No sé. ya, Y sí, ya. sí, sí. Que no Entonces, está justificado, vamos, pero que no sí, creo que o incluso funcionemos lo que así. decíamos de las acelgas o de las espinacas, ¿no? Nosotros hacemos menús durante una semana que la acelga, la espinaca o la borraja no tenga más de 25 gramos de ingesta en una semana, porque es lo que dicen las guías de recomendación de salud, ¿no? Entonces, pues eso, que luego con lo de la sal yodada, si compramos sal también, pues igual hay un productor que tiene sal, pero como no la tiene yodada, pues no se la podemos comprar, ¿no? Entonces... Bueno, esos son porque estamos obligados, también a nivel de regulación, pero que el papel ese, por ejemplo, que da el pediatra al principio de la etapa de la alimentación, pues este tipo de indicaciones no están. Entonces, en un menú de una semana que os decía, si yo ya empiezo y digo, vale, pues ya me he comido el arroz, me quedan los otros cartuchos para consumir. De legumbres puedo consumir dos de primer plato, pero aquí lo que estoy haciendo es que el martes estoy poniendo un potaje de lentejas. Luego, sí que la legumbre me la como fuente de proteína vegetal el jueves de segundo plato con los garbanzos compuestos, ¿no? Entonces aquí sí que es verdad que hay dos pescados, que os he dicho antes que era poco común encontrar en los colegios menús que tengan dos pescados, pero es que es en Canarias. Y entonces en Canarias sí que normalmente se promueve más el consumo de pescado porque las carnes tienen que venir de la península, ¿no? Y entonces se consume un poquito menos. Y porque muchos colegios, por la causística de las islas y de todo, tienen que comprar la carne congelada y el pescado igual lo pueden comprar fresco, ¿vale? Aquí vemos que hay, a partir de las recomendaciones, hay unas opciones de cena y ahora vamos a mirar, ¿vale? Cómo podemos complementar el puzzle cuando tenemos un menú. A partir de lo que decíamos, ¿no? De nosotros en casa tenemos que hacer 5 cenas y luego tenemos los fines de semana, pero partimos siempre de lo que han dicho en los colegios, ¿vale? Como estructura inicial, que a mí es una de las cosas también que, ¿os acordáis, por ejemplo, en los menús de restaurantes que normalmente decían los jueves paella, ¿no? Tú sabías que cuando ibas a tomar un menú en un restaurante, pues los jueves era el día de la paella, o si estás en Madrid, pues que los martes es el día del cocido, o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué, por ejemplo, no establecemos que en las colectividades, sean escuelas infantiles y colegios, pues los jueves siempre se comerá pollo? Porque si los jueves siempre se comiera pollo, pues podríamos trabajar con el productor de pollo, porque nosotros siempre vamos más a productores que a distribuidores, ¿eh? Que los productores de pollo, pues a partir de que van a matar, que nos pueden llevar el pollo, no sé qué tal, lo ubicamos
Yo que trabajo en una oficina me llevo pollo para comer, ¿no? Y mi pareja que va a comer a un sitio, pues se pide pollo y así cuando llegamos a casa todos hemos comido pollo y por la noche nos combinamos mejor la cena. Porque en realidad lo que pasa con muchas familias es que a veces son de 3, 4 o 5 personas y nadie ha comido lo mismo. Entonces, que si nadie come lo mismo, todos podemos comer por la noche legumbres, pero quizá no es lo que más nos apetece, ¿no? Entonces, esta disparidad que hacemos todos desde las elecciones a veces de las cosas hace que luego cuando nos encontramos en común sea más difícil hacer la combinación. Pero vamos a ver, como idea, ¿cuál es la recomendación? Sé que del plato saludable seguro que en otras sesiones o en otros momentos os han hablado mucho, ¿eh? Pero vamos a repasarlo así rápido. Es muy fácil como foto saber que siempre debemos incluir como mínimo 3 raciones de hortaliza, ¿vale? Y esta foto lo que nos permite es que si nosotros lo pensáramos como plato, a ver, comer unos macarrones con tomate y luego comer un pollo rebozado, me quedaría coja esta parte, porque los macarrones estarían aquí, el pollo rebozado estaría aquí, pero el tomate que me voy a comer con los macarrones con tomate no sirve. A ver, el tomate de bote está bien, o tomate sofrito, lo podemos hacer nosotros, ¿eh? Está bien, pero en peso total no se consideraría la ingesta de verduras que tenemos que alcanzar. Ahora, si yo hiciera zanahoria salteada con calabacín, le pusiera el sofrito de tomate y me la comiera con los macarrones y el pollo rebozado, entonces sí que serviría, pero es un poco que nosotros cuando hacemos el puzzle siempre de montar un menú, miramos que ese menú tiene que garantizar en pesos, ¿acordáis lo que os he dicho al principio? Yo tengo de 80 a 100 gramos de hortaliza, que es lo que me ocuparía aquí en el plato, que lo tengo que ubicar entre el primero, que normalmente sería este grupo, ya sea legumbres, arroz, pasta, y el segundo, que es las proteínas animales, con lo que hemos comentado antes, sea ensalada, que sería en crudo, o sea una guarnición cocinada. Entonces eso es como, hay platos que se consumen mucha verdura de primero, por ejemplo, si yo hago patata con col, ¿qué pasa? Que justo la col es un plato que es una verdura, perdón, que lleva mucho peso de consumo. Entonces podría hacer una col con patata y luego prácticamente comer de segundo un pescado a la plancha con una rodaja de tomate. Y lo tendría. Entonces, tampoco hace falta ir siempre con el peso, pero una de las cosas también que pasa, y esto es interesante de comentar, es que en casa tenemos las básculas, ¿no? Las balanzas para pesar, pero es para hacer postres, pero nunca para pesar nuestros alimentos. Y yo os invito a que hagáis un ejercicio, porque muchas veces nos sorprendería si pesáramos lo que comemos, veríamos que tenemos tendencia de comer más proteína de la que deberíamos, las estadísticas lo dicen. Los niños en España de 3 años comen un 400% más de proteína de la que deberían comer. Un 400%. Eso es muchísimo. Esto es darle al cuerpo mucha más proteína de la que necesita y por tanto hacer trabajar la máquina muchísimo más cuando no le estamos dando de lo demás, porque imaginaros, entonces el plato se ocuparía todo esto de proteína y no quedaría del resto de alimentos. Ponemos el foco mucho en la preocupación de la proteína que no falte, pero tenemos que pensar en todo. Entonces, macarrones, claro, si yo voy por ejemplo, para 3 años, 50 gramos de macarrones, no se van a comer más, 45 o 50. Para 10 años, 60 gramos de macarrones, no se van a comer más. Pero claro, dices, no, es que se los comen, ¿no? Porque hay muchas veces que hay madres o padres que dicen, no, no, es que yo hago muchos más porque se los comen. Bueno, si esos macarrones los combinamos con verduras, se van a comer un poco. Claro, macarrones con tomate y queso, ¿qué niños no se los van a comer? Se van a comer, pues en lugar de los 60 que os he dicho, van a comer 80 o 100. ¿Por qué? Porque no hay la presencia de las verduras. Entonces, incluso hay estrategias. Yo puedo pochar cebolla, poner zanahoria
triturarla y ponerle un poquito de sofrito de tomate, y ahí está comiendo bastante cebolla, bastante zanahoria. Es decir, hay estrategias de transición para no plantarle a un niño o una niña que normalmente no come mucha verdura, un montón de verdura y que no la coma. Pero sí que es importante ir pensando realmente cuando tenemos nuestro carro de la compra, como si fuera un plato, ¿qué hay en ese carro? Hay muchos hidratos, es decir, hay mucha patata, mucho arroz, mucha pasta. Tenemos más llena la despensa de secos o más llena la nevera de frescos. Esos frescos que tenemos en la nevera son proteínas animales o son fruta y verdura. A mí me gusta la idea de que en el comedor se come una pieza de fruta y que quizá en la merienda podemos comer una pieza de fruta. Tampoco voy a decir que no hay que comer fruta, pero donde está el foco, donde está la problemática realmente, donde estamos siempre suspendiendo y pinchando, es en la ingesta de verduras. Y las verduras se comen en la comida y en la cena. Y es verdad que si nosotros como adultos no tenemos esa pasión, porque además las verduras de temporada, ¿no?, que son ahí nuestro caballo de batalla, las verduras de temporada, en invierno podemos llegar a tener 30 variedades y luego vemos que la gente consume normalmente mucho calabacín en invierno cuando tenemos mucha calabaza y tenemos un montón de platos por hacer, que se sigue consumiendo la judía verde, ¿no?, en invierno, que muchas veces viene de Marruecos, cuando tenemos el brócoli, la coliflor, las coles, todo este abanico, ¿no? Entonces hay que darle oportunidades a la verdura en lo que decíamos, oye, no hace falta comprar un montón de verdura variada que normalmente no consumís porque igual la vais a comprar, la vais a dejar de consumir, pero haceros un listado y decir, oye, pues mira, yo el colinabo nunca lo he comprado. Pues comprar un colinabo y va. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacerlo en tiras y vamos a comer hummus en lugar de con palitos de pan, con colinabo y con palitos de pan, combinado y con zanahoria para probar, ¿no? Y vale, pues ahora el colinabo lo vamos a cortar finito y vamos a hacer como si fuera un carpaccio. Y ponemos semillitas arriba para que parezca mejor, es decir, nosotros hemos hecho un proyecto muy interesante del comedor a casa para ayudar a familias a que hagan lo que nosotros hacemos en el comedor, y una de las verduras que hemos dejado, que hemos entregado en Canarias, Valencia y Cataluña, porque primero les hicimos una estadística para ver qué verduras consumían y qué no, ha sido la remolacha. La remolacha y el hinojo no lo conocían ninguna familia. Y nosotros lo ponemos un montón en los colegios. El hinojo tiene un sabor un poco anisado. No nos podemos pasar porque ese registro los niños no lo tienen en boca y cuando comen algo que no tienen el registro no les gusta porque tienen que generar, el paladar es como si fuera un libro en blanco y hay que irlo dibujando, ir escribiendo. Cuando algo no lo conocemos, también hay un instinto primario que si algo no lo conocemos es porque en casa no nos lo han dado. Y si no nos lo han dado será porque no es bueno. Y si no es bueno, porque igual nos estamos poniendo en peligro. O sea, hay muchas cosas, muchos condicionantes, pero nos ha parecido muy interesante facilitar a las familias estas verduras y la devolución ha sido muy positiva. Han empezado a consumirlas en casa con diferentes elaboraciones. Nosotros hacemos una salsa que nos gusta mucho en los comedores, la salsa roja que le llamamos, que es cebolla pochada, un poco de remolacha, que es un 10%, y 90% de zanahoria o calabaza. Y esta salsa queda roja, es dulce, los niños se la comen bien y no estamos poniendo tomate en invierno. Entonces, estas estrategias, que son casi de ingeniería, que llamo yo, porque hemos hecho, oye, no, porque si pones más remolacha queda más rosa y no la quieren. Estas estrategias hacen que poco a poco, es como lo del yogur que decíamos del azúcar. Si a mí me han dado siempre un yogur que tiene 14 gramos de azúcar y me lo quitan, yo no lo voy a poder comer. Pero si en lugar de 14 gramos me ponen 10, me ponen 8, me ponen... Entonces progresivamente al final y luego me ponen un yogur rico, lo voy a aceptar. Con las salsas y con estas estrategias de verdura hemos hecho lo mismo. No podemos quitar la salsa de tomate y poner una salsa, imaginaros, de hinojo pochado con remolacha, porque vamos, eso es friki y eso no lo van a querer porque el sabor anisado, el color rosa, o sea, sabor, color, olor, todo eso son registros, son, ¿no?
cosas que no serían aceptadas. Y entonces vamos en ese camino, decir, para llegar a ese lugar, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues venga, empezamos sustituyendo pues un poco de la salsa de tomate por la zanahoria que ya es aceptada, que es dulce, que no nos condiciona el color. Vale, pues vamos poniendo más cebolla pochada y entonces son esos cambios los que consiguen que este espacio, que es en lo que a nosotros nos interesa, se equilibre con los otros dos. Pero hay que tener paciencia y estrategia tanto en un lugar como en el otro. Entonces, como cuadro de resumen de lo que nosotros podemos hacer en casa a partir de lo que nos dice el Real Decreto que se va a servir en el comedor, ¿vale? Tendríamos hortalizas siempre, ¿no? Porque no hay ningún día que podamos dejar de consumir las verduras. La carne roja sí que la recomendamos evitar en las cenas, ¿vale? Es mejor dejarla para el fin de semana, ¿no? Por la digestión, básicamente. Las legumbres se pueden comer de 2 a 3 veces. El arroz también, el total de la semana sería de 2 a 3, ¿vale? Entonces, si han dado ya una en el comedor, la recomendación en casa sería 2. El huevo 2, la pasta 2, el pescado de 2 a 3, los tubérculos también. O sea, estos son como los cartuchos que tenemos nosotros para poder, en realidad, por ejemplo, el huevo sí que es algo que hace años hablaba mucho del colesterol y tal, y bueno, si no tenemos una opción rápida para hacer, el huevo siempre es algo que a repetición podríamos hacer más y no pasaría nada, ¿vale? Entonces vamos a ver. Por ejemplo, si en el colegio se ha servido una sopa de pollo y de segundo unos garbanzos con verduras, ¿vale? Estas ya son directamente, ya os ponemos aquí una pista de qué es lo que nosotros tenemos como cartuchos para poder servir en la cena, ¿vale? Entonces tenemos la opción siempre hortaliza, pero en hidrato de carbono sería, por ejemplo, pues el arroz, ¿vale? Y de segundo sería un huevo o una carne blanca, ¿vale? ¿Qué plato, por ejemplo, una de las cosas que nosotros nos gusta y sabemos que en casa muchas veces se hace es la opción de plato único? O sea, no vamos a hacer un primero y un segundo, a no ser que hagamos una crema, y apostamos más por el plato único. El plato único visto, como hemos visto antes, como 3 piezas, o sea, hortaliza, arroz y proteína, también nos puede permitir hacer 3 elaboraciones separadas y comer en función de, quizá en casa, por ejemplo, tenemos un adolescente que quiere comer un montón de arroz y entonces si hemos cocinado el arroz, la proteína y la verdura, podemos equilibrar lo que vamos a servir en el plato en función de cada uno. Igual yo, por ejemplo, como adulta y en la etapa en la que estoy, quiero comer muy poquito arroz y mucha verdura y puedo servir, ¿no?, el plato y jugar en función del grupo de la edad que tiene cada persona que va a comer en la mesa. Todos podemos comer lo mismo, pero podemos ajustar, o si hay un niño pequeño que empieza a comer crudo ensalada, pues igual no le vamos a poner un plato de ensalada igual que la que vamos a comer nosotros. Entonces nuestra recomendación sería cocinar para todos, ajustar en el momento del emplatado. Entonces, ¿qué plato podríamos preparar así unificado? Pues puedo hacer un arroz hervido, puedo hacer un salteado de verduras y hacer una tortilla a la francesa, pero este plato sería un plato que luego podríamos servir y servirlo todo a la vez. ¿Qué otro plato podríamos combinar si, por ejemplo, aquí con el potaje de verduras, como no lleva de segundo plato, es pescado con moniato, ¿no?, que es la batata? Entonces podríamos hacer un plato de pasta, pasta con hortaliza y la carne blanca a tiras para hacerla salteado. Entonces, este salteado nos permite lo mismo. Podemos hervir la pasta por un lado, saltear las hortalizas, saltear la carne blanca y luego, en función de cada persona de la casa, la edad que tiene, servir más gramaje o menos de pasta. Yo sí que os recomiendo con la presentación que os pasamos enlaces donde podéis luego consultar, que valoréis en algún momento
pesar, aunque sea por curiosidad, la carne que estáis sirviendo, porque a veces vamos pues a la carnicería, ponme 2 pechugas de pollo, pero damos de comer una pechuga de pollo y ¿cuánto pesa esa pechuga de pollo? Porque, ya os digo, en gramaje muchas veces lo hacemos a nivel más visual, es como cuando nos dicen, no, es que en el comedor me han dado media hamburguesa. Bueno, lo importante es cuánto pesa esa hamburguesa, no si te han dado media, porque si tienes que comer 75 gramos de proteína y la hamburguesa pesaba 150, la han partido por la mitad, bien. Pero claro, si pesaba la hamburguesa 60 y le han dado la mitad, no, mal, porque entonces son 30 gramos y aquí faltan 45, ¿no? Entonces, no quedarse tanto con el mensaje de la media hamburguesa, sino pensar más en el gramaje. Nani, Aquí hay un... Sí, dime. perdona que te voy a cortar. Son y 10, digamos, hemos Vale, terminado como a la hora que tienes de perfecto. deposición. No lo digo para que termines de hablar Sí, sí, lo automáticamente entiendo. Sí, si quieres gracias. cerrar la deposición, pero por dar un poquito ahora de Sí, espacio a preguntas. perfecto. Solo para cerrar, aquí había alguna propuesta también de platos que se pueden elaborar, ¿vale? Y ya justo terminaba, ¿no? Con los enlaces que os podemos pasar para que podáis buscar más información si os interesa, ¿vale? Dejo de compartir la pantalla porque si queréis poner las cámaras para preguntar o para seguir compartiendo, pues también tenemos esa opción. Genial, pues muchísimas gracias, Nani, por la exposición. La verdad es que ha sido muy interesante. Animamos a todas las participantes a que activéis las cámaras y os animamos también a aprovechar estos 20 minutitos que tenemos hasta que acabe la reunión para poder trasladarle a Nani las preguntas que hayáis ido recogiendo a lo largo de la exposición. No sé si alguien tiene alguna ya pensada, preparada, si quiere animar. Si no, conforme vayan saliendo, antes de que vayan saliendo, yo te quería preguntar, Nani, porque esto es algo que sí que nos hemos encontrado en algún que otro taller y actividad. Te quería pedir un poco como los argumentos, la pedagogía, la investigación que hay detrás de esta recomendación de que en la proporción de lo que es nuestra dieta semanal o mensual haya ese mayor espacio destinado a las legumbres, reduzcamos ese espacio igual de las proteínas animales, como reincidir un poco en eso, estrategias, ideas, no sé, ¿qué significa esto de recuperar la dieta mediterránea? Porque yo siento que tenemos este lugar común de la dieta mediterránea como muy asociado y muy interiorizado, pero no me queda claro si existe como un consenso más coloquial o popular de cuáles son esos platos, alimentos que conforman lo que debería ser esta dieta mediterránea que es saludable, sostenible y demás. Sí, una primera, o sea, hay un foco, o sea, antes de pensar que tiene que ver con lo que comentábamos antes, antes de pensar en lo que nos apetece comer, tenemos que pensar en la disponibilidad, ¿no? Entonces, hay un equilibrio muy importante que tiene que ver con las proteínas animales y vegetales, ¿no? Que sobre todo es en qué es lo que nosotros podemos producir y qué es lo que es más sostenible de producir. Entonces, en España, que tenemos muchas variedades de legumbres, ¿no? Que tienen su nombre y su apellido, ¿no? Porque no es el garbanzo, cuando se llama garbanzo es porque viene de México importado, que es híbrido y no tiene ninguna personalidad, ninguna identidad, ¿no? En cambio, nosotros tenemos el garbanzo pedrosillanos, el lechoso, el no sé qué, tenemos un montón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando toda la población apostamos por comer carnes blancas y carnes rojas, o sea, comemos proteínas animales, lo que estamos es demandando una cantidad de agua increíble para la producción de esa proteína animal y también la gestión del propio territorio, donde os he enseñado antes en Osona, ¿no? En la comarca donde estamos trabajando con colegios, es una comarca donde hay una sobreexplotación porcina, donde no, o sea, donde la propia agua que beben las personas que viven allí es un agua que ya no es apta para el consumo humano. Es decir, es el equilibrio de nuestra dieta, es el equilibrio de nuestro territorio. Cuando nosotros apostamos solo, comemos proteínas animales, desajustamos ese equilibrio en la propia producción
¿Y qué es lo que nos ha pasado? Que en España hemos perdido mucha capacidad productiva de legumbres. Consumimos muy poca legumbre y aquí sí que quiero hacer un énfasis en que consumir legumbre tanto de primer plato, que sería como sustitutivo de pasta o arroz o tal, o comerla de segundo plato, no quiere decir ir a comprar esos elaborados de soja o de guisante modificado, ¿no? Que hay cosas veggies industriales que también se alejan de la propuesta, que al final es apostar sobre todo por lo que se produce, se puede producir en nuestro país, entendiendo que el equilibrio del territorio y el equilibrio de nuestra alimentación es la clave y que hay momentos como la pandemia que hemos visto que se cierran fronteras y que España tiene una dependencia muy grande de importaciones de alimentos cuando nosotros podemos producir. O sea, ¿qué sentido tiene comer banana cuando podemos comer plátano? ¿Qué sentido tiene comer ese garbanzo ¿no? que viene de México cuando podemos comer tal? Y seguro que la mayoría de las personas nos dirán, ostras, es que yo quiero apostar por esta alimentación, pero no la tengo a mi alcance porque mi economía no llega a poderlo comprar. Entonces, es verdad que es una alimentación en un momento dado que puede ser más cara, pero es más cara porque es minoritaria. O sea, si toda la producción de España fuera ecológica y hubiéramos recuperado las producciones que hemos perdido, otros precios tendríamos. Pero ha sido como un desajuste, ¿no? A alta velocidad, donde el supermercado, que no diremos su nombre, que tiene más puntos de venta en España, no compra nada de nuestro país. Entonces, si es como si la empresa que tiene más colectividades en España, ¿no? La que tiene la mitad de la cuota del mercado, quisiera que las legumbres que se sirven en las colectividades fueran de producción nacional, recuperaríamos producciones. Es decir, que a lo pequeño es verdad que las decisiones que tomamos las personas que estamos aquí no determinamos un cambio. El cambio se determina a gran escala por las políticas públicas o por las empresas que tienen más volumen de compra. Pero bueno, eso no quiere decir que a veces hay, sí, pequeñas decisiones que podemos tomar. O sea, si el plátano de Canarias está mucho más caro, yo puedo elegir comprar menos veces plátano y más veces naranja, que es más económica, para seguir comprando producción de mi país, o puedo decidir comprar siempre banana. Entonces, entiendo que estamos en un momento, y siempre nos pasa, ¿no? Donde las economías no nos deciden, o sea, la disponibilidad de dinero, ¿no? que tiene la economía familiar, no nos ayudan a tomar las mejores decisiones, pero es verdad que la legumbre más cara siempre será mejor de calidad y más económica que ciertas carnes que no son ni carnes, ¿no? Pero para mí la apuesta está clarísima, o sea, tenemos que tener un equilibrio nosotros como mínimo en nuestro menú para poder provocar que todas las otras realidades puedan ir cambiando, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. No sé si hay más preguntas, podéis alzar la mano o directamente si activáis el micrófono, volcarla. PG Cortes, no sé exactamente cuál es tu nombre, has escrito por el chat, pero si quieres, Carmen puedes... soy. Carmen, sí, pues puedes contarnos. Vale, hola Nani, un placer escucharte, ¿no? Y lo que me planteo, yo soy compañera de Desiree, que ha tenido que salir y también trabajo en Acción contra el Hambre, ¿no? Y lo que nos planteamos, ¿no? De verdad, ¿qué es lo que nos falta para conseguir también esa seguridad alimentaria, ¿no? Que sea saludable además y que sea sostenible, porque tenemos, bueno, pues una normativa que de alguna manera el cambio se está generando, ¿no? De alguna forma tenemos una normativa que va respaldando todas estas acciones cada vez, bueno, pues estoy contenta, ¿no? De ver que cada vez hay más acciones como esta, pero sin embargo el cambio como que no está dándose tan rápido como debiera, ¿no? Sobre todo en Andalucía que como que tenemos ya muy normalizado una situación de seguridad alimentaria y las voces que se van escuchando es o ya no estamos ocupando de eso, ¿no? Vertiente una o vertiente 2, eso en verdad no es tan importante y tampoco estamos tan mal, ¿no? Es decir, como que tenemos muchos elementos para que eso ya avance y rápidamente y sin embargo lo que yo siento es que vamos muy lentas. Bueno, yo siento también esa lentitud y a veces un apalancamiento, también, que no sé si es un tema de velocidad o de movimiento, ¿no? Porque en general, o sea,
hemos estado hablando de las casas y del hogar, las familias, también de los colegios, pero el pulso yo lo veo en general. O sea, la propia restauración, cuando vamos a un bar, a un restaurante, la calidad o el elaborar desde alimentos primarios para poder servir, eso también se está en una parte, también se está perdiendo, ¿no? Entonces, si no hay, incluso el querer cocinar en casa, ¿habéis visto lo que ha subido la venta de precocinados? O sea, es increíble. Yo entiendo la parte económica, ¿no? Que digo, ostras, es verdad que, y eso que nosotros trabajamos con agricultores y agricultoras, y ellos hacen el ejercicio de decirnos cuáles son sus costes. Y son trabajos verificados. Y yo luego, o sea, imaginaros, nosotros podemos comprar para colegios aquí en Cataluña la zanahoria ecológica a 1,5 € y yo luego cuando voy a los supermercados me la encuentro de 3 a 5 euros. ¿Cómo puede ser esa diferencia? Es porque la distribución está repercutiendo un tanto por ciento muy alto al consumidor final. Y luchar contra eso es muy difícil o sea, eso no sé cómo se puede cambiar, ¿no? Pero lo que sobre todo necesitamos es crear más masa crítica. Y para crear masa crítica necesitamos que la gente tenga unos mínimos conocimientos de la alimentación. O sea, no puede ser que nos comamos un melón en invierno que viene de Brasil, que no tiene sabor y que le demos el ok. Porque un melón, cuando está rico, es cuando ha crecido en su estación, en su tiempo, y es de cercanía, porque lo otro no tiene sabor. Entonces, cuando aceptamos las cosas, porque la seguridad alimentaria es una cosa, o sea, la seguridad alimentaria lo que nos dice es que eso no, lo voy a decir un poco a lo bruto, pero que eso no nos va a matar al momento. Lo que no nos dice es las consecuencias del medio ambiente y de nuestra salud a futuros. Pero hay que ser más exigentes. Entendemos que ya hay unos organismos que se ocupan de que ese alimento sea seguro, pero entonces le queremos poner otros componentes, que sea sabroso, que sea saludable, que sea sostenible. Entonces yo creo que estamos en un momento que la velocidad viene más de lo que os he comentado antes, de no tener masa crítica. Y la masa crítica es, yo a veces voy con personas a comer fuera y todo les parece ok. Entonces, si todo les parece ok es porque han dejado de hacer un sofrito en su casa y no tienen ese registro, ¿no? Porque han dejado de hacer ciertas elaboraciones y al final, pues un restaurante se dedica a buscar la mejor croqueta industrial y antes, pues igual la hacían, ¿no? Yo entiendo que no se puede hacer todo al 100%, ni nosotros reivindicamos que la cocina, ni de colectividad, ni de restauración, haga las cosas al 100%, porque a veces no hay ese tiempo. Pero cuando nosotros dejamos de ir al mercado, de conocer el producto fresco, de identificar la temporada, de trabajar un mínimo en la cocina de nuestra casa, perdemos el conocimiento a nivel gastronómico de todo y nos quedamos en plano y lo aceptamos en el restaurante, en el colegio, donde sea. O sea, y aquí es donde nosotros tenemos esa lucha, ¿no? En crear masa crítica a partir de que tú pruebas algo y dices, wow, es que yo quiero comerme esto todos los días y quiero que lo coman y me da igual, en el colegio, en la residencia, porque también hablamos mucho de los colegios, pero ¿y las residencias de la tercera edad? Las residencias es el 100% de su alimentación y de ellos no hablamos nunca. Pensar, nosotros cuando empezamos a hacer asesorías, las empezamos a hacer, se constituyó la entidad en 2013, hace 13 años. En 13 años hemos asesorado a 2 residencias y en cambio hemos asesorado a 350 colegios. ¿Por qué solo a 2 residencias? Porque tampoco se habla de los cuidados a las personas mayores, es decir, que yo veo como pequeñas crisis y que atención, que las crisis son oportunidades, ¿eh? Son retos que tenemos como sociedad para avanzar y para hacer las cosas mejor. Pero lo que está claro es que necesitamos más masa crítica, ¿no? En ese sentido, y que lo que veíamos como un fast food de lejos, no, nosotros, yo creo que un mal de los españoles es que pensamos que nosotros comemos muy bien y mientras lo sigamos pensando pero no practicando, no lo vamos a cambiar tanto, ¿no?
Había el anuncio ese que decía los alimentos más ricos del mundo, sí, pero es que al final serán para ricos, ¿no? Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. De nada. Gracias también a Carmen por la pregunta. No sé si hay alguna última pregunta aprovechando estos 5 minutitos que quedan. Martina, ¿sí? Buenos días, sí, no sé por qué no me funciona la videocámara. Yo soy una estudiante de comunicación de Italia y estoy trabajando sobre una investigación para, bueno, sobre los grupos de consumos y hago una comparación entre Italia y España. Y me parece interesante el hecho de como hablar de la alimentación como un poco más cuidada y ecológica también en la escuela. Pero respecto a la comunicación, ¿cómo se puede difundir esta manera de como, o sea, hay planes sobre para que esto no sea solo por algunas escuelas, sino para todas? Claro, hay un tema para mí un poco que tiene que ver con las redes, ¿no? Que, aquí me voy a poner un poco viejuna, ¿no? Porque es como, a ver, yo hace 15 años organizábamos talleres en los colegios, y digo 15 años como que parece que tienes que coger una máquina del tiempo e irte a esos tiempos, ¿no? Pero organizabas un taller en un colegio porque empezabas un cambio de modelo y venían muchas familias interesadas, ¿no? Y tú les enseñabas pues con unas recetas que podían hacer en casa, que luego lo podían hacer o no, pero como mínimo había una masa de familias interesadas en acercarse a conocer algo que, ya digo, luego no sabes hasta qué punto lo practican, lo que no. Yo creo que nos hemos de humanizar un poco más. Ahora pensamos que con las redes está todo resuelto, ¿no? Está la información, están los influencers, nos van a decir lo que tenemos que hacer, lo que no, tal, ¿no? Y creo que al final, si cogiéramos como ejemplo los centros escolares, los niños cada día van presencialmente a los centros escolares. Pues quizá deberíamos recuperar esos espacios presenciales que a nosotros nos pasa, que hacemos, está muy bien una charla que hacemos hoy donde yo estoy en Barcelona, vosotros estáis ¿no? Yo estoy en Barcelona, Cataluña, estáis en Andalucía, nos podemos conectar, podemos compartir y eso suma, pero igualmente estamos como en una intimidad también, ¿no? Entonces, en los colegios hay que recuperar espacios donde la comunidad educativa se relacione, porque cuando perdemos esos espacios y lo dejamos a lo que me salga en Instagram, que en verano me sale la receta de brócoli y en invierno me sale la de tomate, porque aparte yo he visto un montón de influencers que te dicen te voy a enseñar temporada y te están enseñando la temporada al revés, porque hay muchas cosas que no se verifican, que están en la red y se dan como válidas porque están ahí, ¿no? Y entonces creo que el comunicar primero, yo vuelvo otra vez la pelota a la parte de la administración pública y lo que os he estado diciendo antes de por qué nosotros tenemos un marco normativo que nos dice tantas cosas en la colectividad y luego los que no se quedan como si en su casa les dan carne roja todos los días. O sea, creo que faltan políticas públicas para comunicar, sobre todo a la población en general, qué es lo que deberíamos comer, porque quieren regular los anuncios, que está muy bien, pero también deberían hacer anuncios quizá desde lo público de lo que debemos comer, para empezar a concienciarnos, ¿no? en ese nivel. Y luego la comunicación, claro, los grupos de consumo son un segmento muy pequeño, son gente que ya están buscando salir de un canal, ¿no? Que es el mayoritario y ya tener como una predisposición a buscar ciertos alimentos con criterios y tal, pero eso es una muy minoría. Está la mayoría. Yo, por ejemplo, veo muchos de estas recomendaciones de estoy en este súper, esto es más sano que esto. Bueno, es que yo te digo, si esto es un paquete y esto es un paquete, compra algo que no esté empaquetado y quizá no hace falta ver si esto es más sano. O sea, que tenemos que otra vez empoderarnos a nosotros mismas y saber qué es lo que es sano. Que si quiero comer un precocinado de vez en cuando, está bien que busque en una app o en alguien que me diga qué es lo mejor. Pero hay una cosa que es los alimentos primarios y lo que vayamos a elaborar nosotros
siempre va a ser lo más sano, ¿no? Entonces, el comunicar, para resumirlo, es muy difícil en tiempos de redes, porque hay mucho ruido y una cosa que se llama algoritmo que nos quiere o no y nos echa, y ahí no podemos hacer nada. E insisto en que creo que lo que nos podemos llevar, que es importante, es el volvernos a humanizar, o sea, volvernos a relacionar más entre nosotros y buscar de hacer quedadas para compartir recetas, volver a hacer talleres y volver a hacer este tipo de cosas, porque yo espero que igual que están volviendo los discos, porque, ¿no? Y los libros, ¿no? Igual que hemos pasado como un boom que parecía que todo era digital y los adolescentes ya no tenían nada que tocar, solo que tener una pantalla en la mano, yo creo que en las otras cosas vamos a vivirlo también otra vez, esa necesidad de hacer comunidad, ¿no? Porque eso es lo que nos puede dar también esa parte vivencial de poner mucho más en valor cosas que ahora pues se nos quedan como un poco lejos, ¿no? Muchas gracias. Es verdad, yo me apunto en esto. O sea que las redes no me parece la solución. Por eso estoy haciendo esta investigación, porque no sé cómo se puede comunicar, pero es verdad que con eventos que sean eventos como de persona a persona sería mejor. Sí, nosotros, por ejemplo, hicimos un evento con los Chef 2030 con la red, era la capitalidad de Barcelona y nos invitaron a cocinar para 400 personas. Y bueno, preparamos un menú en la filosofía de las colectividades, súper chulo, hicimos una hamburguesa de garbanzos con una ensalada de col cale, una tarta de remolacha, bueno, súper currado. ¿Y qué pasó? Pues que como te apuntabas gratis, la mitad de las personas no vinieron. O sea, imaginaros, todos los chefs ahí cocinando, súper ilusionados, tal no sé qué, y también es otra de las cosas, poner en valor el trabajo de los demás. O sea, tú no puedes reservar a un restaurante y no ir. O sea, que tiene que ver con lo que os digo, que nos deshumanizamos, nos alejamos de los agricultores, de los restauradores, no le damos importancia a nada, ¿no? Entonces, eso no vale. En cambio, nos apuntamos a una cosa o sea, al móvil y tal, 2 años de permanencia, si no nos sanciona Netflix o no sé qué, y se lo pagamos, ¿no? Entonces, eso tenemos que ir haciendo reflexiones de estas. Pero para terminar os digo, estábamos en medio de Barcelona, con 200 menús que nos sobraban, riquísimos de lo de antes, de productores, de elaborado, tal. ¿Qué haces? ¿Lo tiras? No. Pues empezamos a ir por la calle, a decirle, imaginaros que tú vas por la calle y te encuentras a una persona vestida de chef que te dice, oye, ¿quieres comer gratis? La gente, ¿sabéis lo que hace? La gente se piensa que es una broma, porque claro, la otra es esa. ¿Cómo nos hemos vuelto, no? Me quieren tangar, esto es un fraude, me van a hacer comer y luego me van a decir que tengo que hacer una suscripción de 4 años. O sea, esa también es que, no, es que como humanos nos hemos vuelto tela marinera. Total, que encontramos, pues que fue lo más divertido, en realidad, que nos dejaran tirados, fue lo mejor, porque encontramos a unos curas que iban por la calle, pero vestidos de curas tal, vinieron a la comida, a unas familias de no sé qué, a unas familias sudamericanas que estaban en un encuentro de tal. O sea, encontramos a gente muy diversa que nunca en el espacio web del ayuntamiento, en esa plataforma, se hubieran apuntado, porque eso también genera un segmento, ¿no?, de población y tal. Y lo más increíble es que estas personas que no habían quedado con nosotros se encontraron esto, se sentaron, y luego tenemos el vídeo, que lo demuestra, nos aplaudieron porque se quedaron alucinados. O sea, servíamos los platos, los productores explicaban, oye, este arroz es mío, estoy en este sitio, el cocinero yo lo he elaborado así. Y eso también es lo que os quería dar como conclusión, ¿no?, de esa humanización y de dejar de salir de que sí, que está muy bien una cope de consumo y es muy chula, pero el impacto que genera una persona en una cope de consumo con la cesta andando por la calle y encontrándose a alguien que le pregunte, oye, ¿qué es lo que llevas? Eso es increíble y a eso es a lo que no tenemos que renunciar, a la vida, ¿no?, a los alimentos vivos y a lo que compartimos entre nosotros, ¿no?, que es como lo que creo que es más chulo, aparte de todos los criterios de saludable, sostenible, todas esas cosas, ¿no? Pero es la chispa, ¿no? Eso es lo mejor.
Muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos. Muchísimas gracias, Nani, por la presentación. También por el trabajazo que hacéis desde Menjadors Ecologics, que estoy seguro de que sois referencia para muchas aquí y en todo el territorio. Y también muchas gracias por las preguntas que habéis volcado. Como en el Enjambre siempre hacemos gala de la necesidad de crear estos espacios comunitarios de intercambio de aprendizaje, y de hecho es habitual también organizamos talleres y actividades que intenten ser interactivas. Os animamos a participar el sábado 13 de junio, a las que estéis por Sevilla o os podéis acercar, en el Ecomercado de la Alameda a las 11, de un taller cata que estamos organizando con Alimenta para hablar de la pesca de mañana, de la pesca sostenible. Preguntarnos justo esto que mencionaba antes Nani, ¿no? Cuando comemos pescado, qué pescados, qué productos del mar son más sostenibles o no lo son, cuáles son los métodos de pesca que son más respetuosos con el medio ambiente, cómo podemos aprender la temporalidad del pescado, cómo podemos identificar los que vienen de costas nacionales, de los que vienen del extranjero, etcétera. Y bueno, estoy seguro que va a ser una mañana muy linda por el ecomercado. Creo que Carmela quería de todos modos decir algo más para Sí. cerrar. Bueno, Nani, pues darte las gracias a ti por la charla que nos has dado, que es súper inspiradora. Me ha gustado mucho que nos des como estructura en la alimentación, porque yo creo que incluso las personas concienciadas vamos ahí como que no tenemos tiempo y me ha gustado esto de dedicarle tiempo a la planificación, a pensar qué comemos y cuánto comemos, ¿no? La propuesta de que pesemos la comida me parece también muy revolucionaria en realidad, porque no creo que sepamos lo que necesitamos, sino que vamos comiendo un poco por apetencias y por, no sé, yo creo que más de la cuenta, ¿no? Entonces a mí me ha parecido muy interesante y, y nada, y lo que has hecho de darle la importancia al territorio, ¿no? A todo lo que hacemos y lo que comemos al final tiene repercusiones, ¿no? En el contexto en el que estamos, en el territorio en el que estamos y eso pues me parece muy de cabecera y que lo tendríamos que tener no, a la hora de comprar en la cabeza, porque estamos modificando quién puede vivir de qué en nuestros territorios. Entonces, bueno, pues nos quedamos, bueno, con muchas cosas, ya te digo, pero súper inspiradoras. Así que espero que sigamos enredadas. Venga, pues muchas gracias a todas y vamos a seguir practicando el gran reto de la alimentación saludable y sostenible. Muchas Vale, gracias, pues Nani. Hasta luego, gracias. chao. Hasta buena tarde. Y nada, ya cerramos la sesión. Eso, como veis, se subirá en nuestro canal de YouTube. Así que nos veremos. Nani, nos Venga, escribimos, ¿vale? Nos escribimos venga, que vaya para muy tu sesión. bien. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Suerte. Saúl, cerramos, ¿no? Sí, Y nada, mañana nos vemos. vale. Ángel, Ángel, Gemela, ¿qué tal? bien, no he querido ahí tal por estar, pero joder, ¿Por genial, la qué, verdad que por qué no has hablado? Ángel no ha hablado. yo no, porque tengo que aprender de ustedes mucho, Sí, tengo que aprender de claro. ustedes mucho. Pero ahí están las compañeras Irene y Rebeca, que también estamos en el proyecto aquí de compra local, ya hablaremos, algún día también será una excusa para juntarnos por el Jerte, quizás con Sí, Nani también y tal, pero vamos, estamos iniciando ahora ese tema con residencias de mayor, ya lo sabéis que estamos aquí liados qué con esto. bien, ¿Cómo Ángel. andáis vosotras ahí? Bien, a tope, como siempre, pero bien. Ya os Muy viene el contenta. encuentro y tal, qué envidia, Dios. Mira qué planificadoras, como siempre, da gusto con vosotras. Sí. Bueno, hemos Mira, estado el mejor. fin de entero y la verdad que de resaca esta semana, ¿eh? Porque trabajar el fin de semana entero durete. Ya, Ya no tenemos edad ni para salir ni para trabajar tanto. muy Bueno, pues bien, un muy bien. besazo, Ángel. Venga, un Hablaremos. besito, Besito cuidarse, chao, fuerte. chao, hasta luego, chao. Chao. Adiós. Saúl, nos vemos mañanita. Vale, cierro. Descanse usted. Oye, Igual. muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Guay. Súper bien. Pues nada, seguimos. Hasta Chao, mañana. chao. Hasta mañana.